Hola a todos y bienvenidos al canal Meteo Windy. Hoy domingo 25 de abril quiero hablaros de cuál es la previsión de la temporada de huracanes del 2021, sobre todo en el Atlántico Norte. Como veis, en el mes de abril sabemos que es cuando normalmente se hacen ya las previsiones definitivas. Es verdad que ya a finales del año pasado, del 2020, se empiezan a hacer, según algunas agencias, previsiones de cómo va a ser la temporada del 2021, pero poco a poco, a medida que por supuesto nos vamos acercando a la temporada, se van actualizando estas previsiones. Y ahora ya tenemos pues, prácticamente los últimos datos que vamos recibiendo y que nos ayudan un poquito a entender cómo va a ser esta temporada. Así que a todos aquellos que lo deseéis, seguro que este vídeo va a ser muy informativo y si os quedáis hasta el final, sobre todo hablaremos de otra serie de cosas que también son a tener en cuenta, aunque tal vez lo que más os preocupe es saber cuántas tormentas nombradas va a haber, cuántos huracanes mayores. Bueno, vamos a hablaros un poquito de todo esto y sobre todo incluso también os vamos a hablar de la diferencia de lo que se espera para los Estados Unidos y lo que se espera para el Golfo de México y también el Caribe. Mirad, en primer lugar aquí tenéis en este gráfico es un resumen prácticamente de diferentes agencias de lo que han pronosticado para esta temporada. Tenemos, por ejemplo, la CSU, que es la Universidad Estatal de Colorado, que es una de las más importantes, como el 8 de abril ya ha actualizado su previsión y nos indica que ellos esperan que haya 17 tormentas nombradas, que haya 8 huracanes y 4 huracanes de categoría mayor, es decir, de categoría 3 o superior. Esto sería para todo el Atlántico Norte. Luego, por lo tanto, este es el promedio de lo que ellos esperan. Tened en cuenta que el promedio general de entre los años 1991, como veis aquí arriba, y 2020 es de 14 tormentas nombradas, 7 huracanes y 3 huracanes mayores, lo que nos indica que el pronóstico que hace la Universidad Estatal de Colorado es que esta temporada va a ser más intensa, más activa que el promedio de las temporadas anteriores entre 1991 y el 2020. Veis que hay otras agencias que también han hecho sus previsiones, por ejemplo, TSR, Tropical Storm Riesgo, es decir, riesgo de tormentas tropicales, es una página de internet que habla también de este asunto, que está relacionada con una universidad de Londres. Bueno, ellos nos dicen, por ejemplo, en su última actualización del 13 de abril del 2021, que si os dais cuenta, más o menos igual que la Universidad de Colorado. 17 tormentas nombradas, 8 huracanes y 3 huracanes mayores. Y si os dais cuenta, las otras diferentes agencias, más o menos, todas indican que es lo mismo el promedio. Como os dais cuenta, no tiene nada que ver con el récord de actividad alta del año pasado, del 2020, que fue de 30 tormentas nombradas. Es decir, este año se espera una actividad mayor que el promedio, pero ni mucho menos como el del año 2020. Aquí tenemos, por ejemplo, otro gráfico que ilustra también el número de huracanes o la probabilidad que se cree que hay, que se van a formar de huracanes a lo largo de este 2021. Por ejemplo, para que lo entendáis, ¿cuántas probabilidades hay de que se formen 8 huracanes en el Atlántico Norte? Pues, por ejemplo, hay un 50% de probabilidades de que se formen 8 huracanes. Por ejemplo, ¿cuántas probabilidades creen que se formen, por ejemplo, 11 huracanes? Pues la probabilidad sería de un 15%. Y luego, ¿cuánta probabilidad hay de que se formen, por ejemplo, 6 huracanes? Pues ahí veis que la probabilidad es de un 75%. Observar que siempre la columna roja está por encima del azul, lo que indica que esta temporada está por encima siempre del promedio entre 1950 y 2020, lo que indica que va a ser una temporada más activa. Ahora os explicaremos por qué también. Si nos vamos, por ejemplo, a la Universidad Estatal de Colorado, que es una de las más famosas, también nos da otros detalles que son dignos de tener en cuenta. Mirad, aquí tenéis el promedio en la columna de la derecha de 1981 al 2010 y aquí tenéis en la columna central lo que se espera para esta temporada. Ellos esperan 17 tormentas nombradas, esperan que haya 80 días en la que esté activa alguna tormenta nombrada, a diferencia de los 60 días que es el promedio, esperan 8 huracanes, esperan 35 días en los que haya algún huracán que esté activo, cuando el promedio es 24, esperan que haya 4 huracanes mayores, cuando el promedio es 2,7, y esperan que haya 9 días en los cuales haya algún huracán con intensidad superior o igual a 3 o más. Y aquí hay otro detalle que es muy interesante tenerlo en cuenta, que es el ACE. Aquí lo tenéis, es la acumulación de energía ciclónica, es decir, cuánta energía generan todos estos ciclones
durante toda la temporada. Bueno, pues cada uno evidentemente genera una cantidad, luego se suma y el total de lo que se espera para este año es de 150 el valor. Observar este dato es muy importante, muchas veces a lo mejor no se tiene en cuenta, pero es muy interesante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo, daros cuenta que el año pasado el ACE fue de 179,6 debido a las 30 tormentas nombradas que hubo el año pasado. 179,6. Pero sin embargo, aunque fue el año pasado el que tuvo tantas tormentas nombradas, sin embargo, por ejemplo, no se puede comparar con el 2005, que fue de 248 el ACE, o con la del temporada del 2017, que fue de 225. Es decir, a veces hay muchas tormentas nombradas como las del año pasado, pero a lo mejor no son tan intensas o no son tan largas en intensidad o en duración en su tiempo y por lo tanto el ACE o la energía que generan todos esos ciclones disminuye. Luego, por lo tanto, este año se espera que este dato de 150 sea menor que el del año pasado, es decir, el año pasado fue de 180 prácticamente, se espera que este año sea de 150, luego por lo tanto menos intensidad en la cantidad de, podríamos decir, de días y de intensidad de los huracanes o de las tormentas nombradas que se puedan formar. Tenemos aquí otros gráficos que creo que pueden ser de mucho interés también para vosotros. Mirad, por ejemplo, este es el resumen de lo que se espera para esta temporada en el 2021, según, por ejemplo, la Universidad, en este caso de Londres, 17 tormentas nombradas, 8 huracanes, 3 huracanes de mayor intensidad, ya sabéis que la Universidad de Colorado dice 4, pero notad este detalle. Fijaros que si lo comparamos con el promedio del 2011 al 2020, prácticamente es igual. ¿Veis? 17-17, 8-7, 3-3. Lo que nos indica es que desde el año 2011 al 2020, claramente la actividad ciclónica en el Atlántico Norte ha ido en aumento cada vez más, por ejemplo, si lo comparamos con el 1950 y el 2020, que aquí veis que había antes 3, o en este caso 12 nombradas, 6 huracanes y 3 mayores. Vemos cómo la actividad ciclónica va aumentando. Y notad también otro dato interesante de este gráfico, y es que según esta Universidad de Londres, el ACE que se espera para este año es de 134, no de 150 como ellos dicen los de la Universidad de Colorado, lo que nos indica que ellos esperan que esta temporada sea evidentemente menos intensa que la del 2020, pero como veis, más intensa que el promedio de los últimos años de huracanes, que está en 105 o en 123 si contamos 2011 al 2020. Otro dato interesante que quiero que tengáis en cuenta es este. Mirad, aquí lo que se espera ahora es para el Caribe y el Golfo de México. Observar que para el Caribe y el Golfo de México lo que se esperan son 12 tormentas tropicales, como estáis viendo aquí, con nombre, 6 huracanes y 3 huracanes mayores. Esto es lo que se espera para esta zona. Y notad que el ACE para esta zona es de 114, comparado con los 82 y 94 de los últimos años. Una vez más, lo que nos indica es que esta temporada se espera, una vez más, que el promedio de tormentas sea superior incluso al del 2011 o al 2020 en el Golfo de México y en el Caribe. Ojo a este dato también, es decir, en el Golfo de México y en el Caribe se espera que sea superior incluso al promedio del 2011 al 2020, como os he dicho anteriormente, os he dicho que en su conjunto, en toda la zona del Atlántico, era igual. Pero, sin embargo, lo que nos indican estos modelos es que parece ser que la temporada va a ser más activa en el Golfo de México y en el Caribe que a lo mejor en el Atlántico Norte, ya sabéis, en la costa este de los Estados Unidos, como ha sido, por ejemplo, otros años anteriores. Y todo esto, ¿debido a qué? Bueno, pues la razón que nos están dando los expertos ahora mismo es la siguiente. Bueno, por una parte que la temperatura del mar ahora mismo en el Caribe, como estáis viendo aquí, y en el Golfo de México ya está siendo la temperatura del mar superior, es decir, hay una anomalía entre 1 y 2 grados, dependiendo de la zona, ahora mismo en el Golfo de México y en el Caribe. También veis que en el Pacífico occidental también la temperatura está por encima de lo que es el promedio, así que por lo tanto también ahí hay más probabilidades de que se formen más ciclones. Y luego la otra razón es el tema de la niña. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura del mar que se ha ido registrando durante los últimos meses en la zona del Pacífico Central, ya sabéis, donde se toma la temperatura de cómo está el agua del mar del Pacífico Central
en la zona más o menos del Ecuador, un poquito más al norte, y bueno, y aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos exactamente cómo va el proceso de la niña. Observar que en noviembre del año 2020 la temperatura en ciertas regiones donde se tomaba la temperatura era de menos 1,4 grados, como lo vemos aquí, por ejemplo, o de menos 8,6 o de menos 1,23. Es decir, esto lo que nos enseña es que ya sabéis que a partir de menos 0,5 ya es niña y de menos 0,5 a más 0,5 es neutral. Es verdad que, como veis, la actividad de la niña va poco a poco disminuyendo, porque desde noviembre menos 1,42, menos 1,12, menos 0,99, menos 0,92 y menos 0,51, la actividad de la niña va disminuyendo y eso, por lo menos para la parte del Atlántico, es positivo. Pero, sin embargo, todavía se espera que para el otoño todavía siga manteniéndose una actividad de la niña en toda esta zona. Luego, por lo tanto, parece ser que este año no nos vamos a librar de la niña del todo. No va a ser tan intensa, ni mucho menos como el año pasado, y puede ser que ese sea el factor determinante para que este año en el Atlántico Norte, en su conjunto, la temporada de huracanes no sea tan intensa como lo fue precisamente el año 2020. Pero recordad que parece que en el Golfo de México y en la zona del Caribe va a estar un poquito por encima del promedio de incluso los últimos 10 años. Así que, por lo tanto, este es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Y simplemente quería mencionaros una vez más el tema del ACE, el tema de la energía acumulada, para aquellos que queráis saber un poquito más sobre este tema. Es interesante porque fijaros, por ejemplo, para que veáis lo que es esto, ¿no? Es decir, esto es la energía que genera un huracán por sus vientos, que claro, depende por supuesto de la intensidad que tenga ese huracán o esa tormenta nombrada, puede ser una tormenta tropical, o por otra parte también depende, por supuesto, de la duración de esa tormenta. Os pongo un ejemplo, mirad, el año pasado, por ejemplo, el huracán Iota sumó a este total de lo que se sumó el año pasado en la temporada del 2020, el ACE fue de 180, perdón. Bueno, por ejemplo, el huracán Iota sumó 12,5 puntos a ese total de 180. Fijaros, fue el huracán más intenso y sumó 12,5 puntos. Pero fijaros, el huracán Teddy, que fue de cuarta categoría, tuvo un ACE de 27, es decir, de más del doble que el huracán Iota. ¿Por qué? Bueno, pues porque Iota estuvo activo desde el 13 de noviembre hasta el 18 de noviembre, mientras que Teddy estuvo desde el 12 de septiembre al 23 de septiembre, es decir, muchos más días activo. O, por ejemplo, si recordáis Paulette, el huracán Paulette, que tuvo una intensidad de categoría 2, pues tuvo un ACE de 16, que fue superior a Iota. Sin embargo, ¿por qué? Pues porque evidentemente Paulette estuvo desde el 7 de septiembre activo hasta el 22 de septiembre, es decir, muchos más días activo, aunque tenía menos intensidad que Iota. Esto es interesante porque, como os he dicho, por ejemplo, en el tema de Katrina, el famoso huracán, el ACE fue sorprendente y en aquella época, en el 2005, el ACE total, o la ECA, como también se llama, fue de 248, a diferencia de lo que se espera para este año, que puede estar entre 134, como dice esta agencia, o 150, como dice esta otra de la Universidad de Colorado. Luego, por lo tanto, resumiendo, temporada más activa en su conjunto en el Atlántico Norte que el promedio general si nos vamos a 1950 o al 2020. Pero recordad que ya estamos igualando o incluso superando en el Golfo de México y en el Caribe al promedio del 2011 al 2020, que ya es muy superior al anterior. Luego, por lo tanto, una temporada menos intensa, con menos tormentas tropicales en su conjunto comparada con el año pasado, con una intensidad inferior también a la del año pasado, es decir, con un ACE inferior, pero que sin embargo, evidentemente, luego ya depende de cada huracán, dónde vaya a tomar tierra, etcétera, etcétera. Porque hay otros datos que ya también se han estudiado y que se han pronosticado. Por ejemplo, se espera que por lo menos un huracán de categoría 3 toque las costas de los Estados Unidos y se espera que haya un 70% de probabilidades de que esto sea así. Y aparte de eso, se espera que en el Caribe un huracán de categoría 3 tiene un 60% de probabilidades de que se forme este año en el Caribe. Y estos son los últimos datos que tenemos ahora mismo. Luego, por lo tanto, estaremos muy atentos, intentaremos hacer el seguimiento más exhaustivo que podamos de todos estos acontecimientos que se esperan
y por supuesto mucho cuidado, mucha cautela, seguir las recomendaciones que nos den las autoridades para protegeros. Y por supuesto en windy.com, perdón, en MeteoWindy, con windy.com y con MeteoBlue intentaremos hacer el seguimiento más exhaustivo posible, por supuesto con las otras páginas del Centro Nacional de Huracanes, etcétera, de Florida, que son las que realmente pues tienen muchas mayores capacidades y medios técnicos para anunciar realmente los peligros que pueden haber detrás de todos estos ciclones. Espero que este vídeo os haya servido. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en los próximos vídeos.